Bienvenidas, bienvenidos al Café de los Robots, el podcast donde descafeinamos la tecnología, la ciencia ficción y el futuro que nos espera o en realidad que ya nos alcanzó. Estaremos hablando de diferentes temas, pero antes de empezar con eso nos vamos a presentar. Yo soy Alejandra Pérez de Fundación Spark Talent y me gusta presentarme como la experta en nada. Estaré haciendo hartas preguntas, eso sí, porque soy bien curiosa. Y les presento a Pablo Torres. Hola, hola. Yo soy Pablo Torres y trabajo en todo lo que es innovación y tecnología educativa, y también nos acompaña Felipe Miranda. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, Felipe Miranda es mi nombre, profesor del Colegio San Ignacio del Bosque, profesor de tecnología y también encargado del taller de robótica del colegio. Claro. Un placer estar aquí y un tema muy interesante el que tenemos hoy, que es del origen de la palabra robot. Exactamente. Y la idea es que en este podcast vamos a conversar, justamente como decía Ale, desde un punto de vista de la curiosidad, de aprender, de conocer más sobre los distintos temas. Y eso, qué mejor episodio que el de hoy, que es ¿qué significa robot? El origen. Y curiosamente el origen viene de una obra de teatro. Eso lo encuentro muy interesante porque además, bueno, yo soy actriz y me encantó en el fondo que como que de esta antigua tecnología que es la representación escénica y la creación, se plantearan estas interrogantes en el fondo de qué es lo que pasa con esta nueva tecnología en esa época y cómo es que inventaron la palabra robot, cómo salió ese término. Había otro en un principio, se trataba y trataron de poner otra palabra antes en esta obra, algo que tú me comentabas, como que habían probado primero con otra palabra. Estamos hablando de 1920, donde ya está la revolución de las máquinas. O sea, estamos desde mediados de 1800, las máquinas empiezan, sobre todo en Europa, a cambiar un montón de trabajo. También aparecen estas fábricas, y que también creo que es importante entender ese contexto. ¿Verdad? Hacia finales de 1800 ya mucha de la gente se había ido del campo a la ciudad y trabajaba en estas faenas con estas máquinas. Si han visitado, por ejemplo, en el norte la salitrera, hay todavía partes donde uno ve cómo eran las máquinas a través de esto. Entonces, es interesante que empiezan a plantearte esta idea de que justamente las máquinas, ¿qué pasa si tuvieran como mente? Digamos, o como comenzaban a pensar. Y no sé muy bien el contexto de Checoslovaquia, ¿cierto? De esa época, pero me parece interesante que venga de el contexto como donde haya surgido esta palabra robota, que al final, ¿qué significaba? Era como trabajador. Como trabajo obligado. Claro, como esclavo. Como esclavo, claro. Esclavo autómata. Claro, Sí. Tráeme un esclavo, sírveme un café, esclavo. Es que bueno, se relaciona con lo que tú mencionabas de la época, en el fondo cuando empiezan estos trabajos más industrializados en que las personas empiezan a ser un poco más autómatas y empieza a surgir esta idea en el fondo de qué pasa si los autómatas ya no son humanos. Sí, bueno, había esta película, me acuerdo de haber visto, eso sí la vi, la película de Metrópoli, cierto que también tiene un poco esa lógica, está este robot que cobra vida. Esa sí conozco un poco mejor la historia, pero claro, ahí no se hablaba, creo que ahí todavía no aparecía la palabra robot. Y lo otro que también me estaba acordando, deberíamos dedicar un episodio para hablar como de películas sobre robots. Sí. Anotémoslo, vamos a dejar un próximo episodio de los robots en las películas. Y estaba pensando, ¿se acuerdan? Esa película de Charles Chaplin que está como en una fábrica y está como agarrado por los tiempos modernos. Tiempos modernos. Sí. Porque en esa época se adoptó a través de los medios, así como, oye, apareció la palabra y toda la gente empezó a hablar de robot. Incluso creo que de uno de los, ponte tú, de la enciclopedia o el diccionario Oxford o la enciclopedia británica, ponte tú, una cosa así, le habían puesto que la palabra robot había sido inventado como una máquina inteligente, qué sé yo, y había sido inventado por el escritor de la obra de teatro, y él manda una carta diciendo, no, el término en verdad lo inventó mi hermano. Entonces dice, bueno, mi hermano fue el que inventó la palabra robot. Eso lo encontré choro. Es como que podría haberse quedado callado. No sé. Y llevarse el crédito. Claro. Crédito de la palabra, claro. Claro. Y eso, entonces, interesante cómo viene de alguna forma, desde ya de 1920 este concepto, pero
Mira, cuando niño vi una película que se llama Lucha de Titanes. Una película como de los años 80. Yo me acuerdo, estaba cabro chico. Me llevaron a ese cine que estaba ahí en Santa Rosa con la Alameda. El Super Cinerama. Para los que no saben lo que era el Super Cinerama, era un cine con una pantalla súper grande, pero además tenía como 10.000 butacas. Era como, o sea, yo recuerdo que era inmenso ese cine. Incluso tenía, no me acuerdo si tenía hasta un segundo piso. Sí, era gigante. Yo ahí vi ET. Ah, buena. Yo no fui. Bueno, pero en esta película, Lucha de Titanes, que aparecía, bueno, es sobre como los dioses griegos. Me acuerdo que aparecía la Medusa, así como, daba susto en esa época, pero era todo por stop motion. Aparecía un búho metálico. Y cuando yo lo vi, dije, me impresionó mucho. Era un búho, así como hecho de cobre, no, bronce, un bronce bruñido, digamos, y el búho miraba y era un robot en bronce. Y claro, después como que si uno va a la mitología griega, ¿cachai? Que es como que había uno de estos dioses, creo que era Hefesto, algo así, que justamente creaba este tipo de máquina. En Hefesto creo que era Hefesto. Hacía los Hefestos. Hacía los Hefestos especiales. Sin defestos. Claro, sin defestos. y era interesante porque mi imaginación así como que explotó. Porque era como, primero preguntarme cómo hacían que funcionara. Yo veía este búho y yo me lo imaginaba dentro con mecanismos, pero decía, pero con pilas, ¿cómo? Imagínate, tenía como... Eso te iba a preguntar si era... si también tenía esta animación o este movimiento con stop motion. Era el movimiento con stop motion. No era como lo de Da Vinci que hacía estos autómatas. ¿Que se movían? Claro, así que como con cuerda, por ejemplo. Claro. Y que... No, o sea, yo creo que era stop motion, porque toda la película era stop motion. Era de uno de estos tipos que... no recuerdo cómo se llama. Que lo voy a buscar porque creo que vale la pena buscar el nombre. Era una persona de Estados Unidos. Que, mira, la película del 81. Y la persona que estaba a cargo de hacer esto era también la que hacía como todos los efectos de stop motion. Porque tú en Star Wars, creo que él fue también el que estaba a cargo de eso. Y el tipo era un maestro, así como del stop motion, de hacer estas maquetas, estos modelos, y después filmarlo, ¿cierto? Y poder montarlos como la persona. Okay, ya sabemos que lo hacían, bueno, creo que... Oye, pero una duda, ya. Tenemos ese robot, digamos, que se ve en el cine, y esta es la primera vez, digamos, que surge el término robot en 1920 en esta obra. Claro, con la obra de teatro. Pero ¿cuándo se hizo el primer robot? ¿Cuándo se pasó de mencionar, de decir ya, existe la palabra robot, los robots son estos, pero ¿cuándo se construye el primer robot entonces? Esa es una buena pregunta. Yo dije que estaba acá para hacer preguntas. Claro, no tengo idea. Porque, a ver, tenemos... yo me acuerdo, que esta es mi referencia, los archivos secretos X, en uno de los episodios hablaban del golem. Ya había escuchado el golem, pero ahí se explica un poco más lo que era el golem, que era, creo que es una creencia o un mito judío, en el que se tomaba tierra y se hacía y cobraba vida. Entonces era como que hacía el golem usando tierra y le da el aliento de vida o algo así. Pero después lo que decía el Felipe, eso de los autómatas, ese es un tema que a mí me apasiona porque realmente es una cajita musical, el mecanismo. Entonces cuando uno le da cuerda, tiene un resorte y va un disco moviéndose. En las cajitas musicales tenéis como pequeños pines y van reproduciendo la música. Pero acá, en vez de girar como esos pines, se mueven un montón de levas o cams, ¿cómo se levas se llama? Digamos, es como la típica bailarina de la cajita musical que... Claro. Pero en este caso, porque hay uno de estos autómatas. Bueno, un autómata no es un robot, partamos por ahí. Un autómata no es un robot, es como una máquina que se asemeja a un robot, generalmente. Y sobre todo en Francia hubo mucho de ese desarrollo.
estaba ¿te acuerdas que un poco lo que tú estabas nombrando recién, había uno que jugaba ajedrez? Pero no me acuerdo si fue el que lo hizo, fue Da Vinci o no. Pero espérate, entonces, tenemos los autómatas. ¿Y cuál sería entonces la diferenciación con un robot? ¿En qué momento se pasa de los autómatas o de estas máquinas de producción a hablar ya de este término o de decir esto es un robot? Primero, cuando le ponís robot por los hermanos Rossum, o sea, los hermanos Capek. Pero cuando se fabrica el primer robot, no sé, insisto, la parte de los autómatas lo encuentro bacanes. Porque hubo autómatas súper avanzados que eran capaces de dibujar. O sea, incluso volviendo a Da Vinci, hay una película que me acuerdo yo, donde de Medici, algo así, ¿ya? le pasaban dinero a Leonardo da Vinci, donde él tenía que construir un pájaro, que era como un espectáculo que se llamaba La Colombina, si mal no recuerdo. Y él construye la película y hace este autómata completamente metálico, por eso lo asocié con lo que decía Pablo, y lo libera y vuela. Y vuela. Claro, era como una paloma. Claro, porque cuando lo dijiste yo estaba pensando en hay como una de estas ¿cómo se llama esto que usaban? ¿Armadura? ¿Armadura? Hay una armadura que por dentro le pone cables y piola y cosas así, entonces como que se movía. Pero claro, él creo que había hecho como un pájaro, no sé si funcionaba a vapor o algo así, y lo lanza y vuela. O era cuerda. Claro. Claro, bueno, entonces ahí tenemos, ese es como, los autómatas eran estas máquinas súper sofisticadas, eran como relojes. Esto que decía yo de estos como levas que tenían, es súper impresionante ver cómo por ejemplo, cuando queremos que el monito mueva este brazo, esas piolas van conectadas a un seguidor, a esta como leva que tiene una forma especial, y que al ir girando va moviendo el seguidor, y ese seguidor está conectado como a estos cables y hace ese movimiento. Y la siguiente leva que está ahí hace este movimiento, y la siguiente leva hace el otro movimiento. Entonces cuando ponen los tres seguidores, combina los tres movimientos y básicamente el brazo se mueve de manera como continua. Yo cuando vi ese porque lo vi en YouTube, es como una muñeca, digámoslo así. El muñeco tomaba la pluma, sacaba un papel, lo untaba en tinta y empezaba a escribir una carta. Y la letra era manuscrita legible, o sea, no era una cuestión. Y yo quedé muy impresionado de nuevo, porque me costaba entender cómo era que se generaba ese movimiento y dónde se guardaba la información. Entonces, en este caso, la información estaba guardada en esos discos, en esos como movimientos que iban subiendo, bajando, etc. Pero de ahí, si nos vamos ¿en qué momento la máquina empieza a tomar inteligencia? Yo diría que fue con que ese también creo que anotémoslo, otro episodio sobre cuándo se empiezan a programar las cosas. Claro. Y a mí me sorprendió mucho que en Francia casi toda la gente ha escuchado de la tela Jacquard. Jacquard, así como el Jacquard, que es como un patrón de dibujo, que es como un patito, y son blanco y negro generalmente, y tiene un diseño que es común y que se hace con los telares. Jacquard, que era este francés, había tomado el telar y lo había automatizado, y lo automatizó con tarjeta. Hasta hoy en día sigue siendo así cómo se automatiza el tejido de como las pionolas también, que tenían estas tarjetas. Como eso, claro, las pionolas que tienen una tarjeta y que reproduce según eso. Claro. Y en este caso el tipo tenía, tú marcabais como estas tarjetas también, pero en metal, las ponías y la máquina empezaba a tejer automáticamente, te hacía el diseño, porque básicamente supongo que cada hoyito significaba cuál era la aguja, cuál era el color que se iba a tejer. Y de ahí va a pasar o sea, ahí ya tenemos la primera máquina que recibe una programación. Pero eso fue bastante antes de lo que uno podría pensar, así como de la tecnología de... Es que bueno, finalmente el sueño de estos robots, si bien se entrega la palabra en esta obra de teatro, ya venía desde mucho tiempo atrás. Lo interesante, sí, volviendo un poco a esta obra, es que además plantea los mismos como conflictos que tenemos en este momento, que es
sobre la automatización y qué pasa cuando estos robots o estas máquinas que han sido creadas empiezan a tomar características más humanas. Que es lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, en el fondo, como le estamos empezando a enseñar a las máquinas a pensar. ¿Y qué pasa cuando empiecen realmente a pensar por sí mismas y empiecen a sentir? Pasará lo de la obra de teatro, lo de las películas. Ahí se complica un poco el panorama, creo yo. Sí. O sea, yo creo que lo importante el tema de los robots, igual que el tema de la inteligencia artificial, es como darles una buena educación, por decirlo de alguna forma, y que no nos desplacen. No nos desplacen y en el fondo que sean nuestros, como decía al inicio, nuestros sirvientes. Claro. Bueno, y siempre ha venido esta ola de curiosidad respecto a los robots. Tenemos como esta primera obra, bueno, pensando que en los años 20 no estaba tan desarrollado el cine, por lo tanto se dio a través del teatro, después ya empezamos con el cine, y ahí empezaron a aparecer un montón de personajes clásicos, robots, que nos acompañan hasta hoy día. Como ustedes, que son bastante fanáticos de Star Wars, ¿qué robots tenemos ahí? Bueno, nosotros en español lo conocemos como el Arturito. Arturito. Qué mal cuando no se llama Arturito, pues, compadre. Sí. Este dijiste, pero ¿cómo? Si toda mi vida le han dicho Arturito, ¿cómo es que...? Es como esas canciones, es más, claro. Citripio le decía Artu. Sí. Claro, es gracioso. Y es gracioso porque además, con las nuevas versiones, las nuevas series de Star Wars y los robots nuevos que han salido, los traductores de latino, digamos, al español, le empiezan a agregar mote a los robots. Entonces, ¿Cómo? O sea, claro, porque el robot original era R2D2, era R2D2, ese era como el nombre. Pero como lo pronunciaban, decían Arturito. Entonces decía Arturito y quedó como Arturito. Entonces han habido nuevos robots que, no sé, pues se llama Vimo, entonces le dicen, el Elmo, Vemo, le empiezan a poner un nombre como latinoamericanizados. Ya. Chilenizados. Entonces era como que se agrega. Oye, estaba mirando el primer robot que salió, y era, me acuerdo haber visto un documental también sobre los robots, era Elmer y Elsie, pero eran como unos robots así metálicos. Yo creo que cuando cabro chico armé un robot de ese estilo. Y lo que había detrás era era como que le habían puesto unos parlantes. Ya. Y algunos actuadores, que sí, unos motores. Y había una persona detrás que estaba como con un micrófono. Entonces era como, Elmer, ¿y qué opinas tú? Entonces el tipo giraba la cabeza, decía, bueno, esa señora no debiera fumar aquí. No sé, como ese tipo de cuestión. Y la gente era como, ¡oh! Y fíjate que recién fue en 1948, o sea, de 1920, tuvimos casi 30 años en que empezó la palabra robot, pero ya empezaron a construir algún robot. Incluso tenía hasta un perrito el robot. Mira. Que era como lo mejor. Y ahora, era como un humanoide hecho de metal, bien feo. O sea, como una marioneta. Era como, más bien como una escultura, porque por lo que se ve en las fotos deben ser como fácil 3 metros. Sí. Por lo que se ve, fácil 3 metros. Y esta tecnología que descubrimos el otro día, que tú me mostraste en el taller, referente al sonido de los robots, vendría después de esto. Esa cuestión genial. Bueno. Resulta que la otra vez estuvimos ordenando que se y encontramos un robot, de estos robots de juguete antiguos, ya de los 80 probablemente. Ese ya era un robot. Sí, porque ya eran de plástico. Claro. Y que, bueno, tú lo prendías, caminaba, disparaba, hacía... Ay, sí, mi hermana lo tenía. Claro. Uno ha visto los antiguos, esos eran de metal, de lata, que eso hoy en día son coleccionables y se transan y toda la cuestión. Pero lo que yo le comentaba a Felipe, le decía, oye, pero tú ¿cachai cómo emite el sonido? Porque hoy en día, con el celular, qué sé yo, uno dice, bueno, emite el sonido por un parlante, obvio. Claro. Pero pero ¿cómo se guarda la información? Y ahí fue como la gran revelación, que desarmé el robot, cosa que ya había hecho cabros chicos y que tenía cierta experiencia. Y como siempre me sobraron piezas, obvio. Y los robots antiguos usan el mismo mecanismo que las muñecas, que es un disco de vinilo. Chiquitito. Es un disco de vinilo chiquitito de este porte. Ya. ¿Cachai? Donde viene la pista grabada. Entonces, trae es igual que una vitrola miniatura, y hay un motorcito que lo hace girar. Qué ingenioso. No, espectacular.
y claro, y uno dice, ¿y este puerto de la cajita? Entonces, claro, originalmente habían unas muñecas que tú les tenías que tirar un cordelito. Ya, entonces, en ese, cuando tiráis el cordelito, era como sacarle la cuerda, pero lo que hacía girar era un disco vinilo dentro. Y también reproducía el sonido. Claro, así como mami, qué sé yo. Y el sonido nítido, perfecto. Claro. La bocina que tenía, el parlante, no sé cómo Sí, era, sí, sí. era algo como... No era de tela como los parlantes que tenemos hoy día, era como de mica. Plástico, como una mica, Y sí. sonaba perfecto. Y tenía su agujita para poder guiarse Sí. en el disco, y tenía un mecanismo que cuando llegaba al final se levantaba y volvía al principio y estaba constantemente sonando. No, es súper ingenioso cómo lo hacían. Esos robots en términos de los juguetes, porque obviamente de robots de juguete es lo que más hay, diría yo. Sí. ¿Y tú tenías ese? Yo tenía Felipe, ¿tú uno también? de esos. No. Ese ¿No? lo encontramos en el taller. Estuvimos lo ordenando el encontramos. taller de energía y lo... Oye, cuando eras chico, ¿no temías así como que se fuera a despertar en la noche el robot? Así? No, nunca tuve miedo a esas cosas. Le tenía miedo a los duendes. Yo las brujas. Menos mal que no eran robots. Ya, o sea, ninguno de sus casos se revelaron estos juguetes robots Claro. en contra suyo. El otro robot, bueno, a ver. Estaba esta película que te decía yo de Metrópolis, que insisto, dedicamos un episodio solo para analizar los robots en el cine. Pero claro, ahí tenemos esos robots malos, tenemos los robots estos de la obra de teatro que también eran como malos, se revelan. Y O sea, igual tú le estás poniendo una característica de malo, pero en Claro. el fondo los robots hacen lo que Haríamos nosotros. les fue programado a hacer. claro, Sabemos. Em, No sabemos. entonces, como que Bueno, uno es como tiene esa cuando uno le dice- conciencia que algo es bueno o es malo, pero los robots en realidad hacen es como cuando uno le dice, oh, el león que es malo se comió la gacela. No, no es malo, está haciendo lo que hace. lo que hace, Es lo que claro. hace, claro. Sí. Pero el otro que recuerdo también de los robots bacanes era Terminator. Que ya también tiene Ahí que ver con pasamos. Skynet, que algunos intentamos cerca de eso, pero el Terminator 2, ese era bacán porque era como de metal líquido. Y ese Claro. como que fue súper Claro, choro. sí. Pero eso era como más una animación. ¿No Esa era la un primera vez robot que esa era propiamente la primera tal? vez que era como 3D. Bueno, igual Arnold Schwarzenegger en la primera tampoco era robot. ¿Cómo no? O sea, en la película, digamos, pero, o sea, me refiero a que Schwarzenegger no otro era existe. una animación, Schwarzenegger no existe, es un robot. es un robot, de verdad. Contratado para... Pero claro, lo primero era como este robot humanoide que era el actor Arnold Schwarzenegger. Y el segundo, claro, en realidad no se hizo tan famoso ese actor, pero era impresionante lo que hicieron ahí con ese... Es que además era como la primera vez que se usaba esa tecnología de diseño 3D. Pues ¿no? yo creo que el robot no existía, po. Era una animación, ¿o Sí, no? claro, claro. Ah, ya. No, lo interesante era la animación porque parecía real. Era real, po. Claro. Porque Incluso cuando se rompe el brazo y movía los mecanismos al interior. Ah, también claro. el hacer esa mezcla de la tecnología de ese año, que creo que fue en en los 80 debe haber sido. años 80 y sí. tanto. Sí. O sea, la tecnología aplicada ahí para hacer esa animación. Incluso hay otra animación también de esa misma película, o creo que es la que viene después, cuando Ya. le disparan y era el policía como de plomo. Esa es la segunda. La segunda. En la primera está Schwarzenegger, que es malo, Claro. ¿cierto? Y tiene toda esta parte así que como que se le derrite la piel, ¿cachai? Y, Claro. y tiene el ojo rojo, que tiene como un Exacto. láser, ¿cierto? Y ahí- Y miraba y todo eso. Sí. Ya, ese es uno. Y después en la segunda aparece el robot ahora es bueno. Schwarzenegger es Claro. bueno, que viene como a defender a la... Terminator bueno. Claro. Y el Terminator malo, el que es de metal líquido, Ujú. ¿cachai? Que es como Claro. ese plomo. Y ese sí es digital, pero lo choro de ese, y creo que ese fue el avance, era que como era metálico, reflejaba todo lo que tenía alrededor. Y esa era la parte difícil. Sí. De hacer la animación 3D por el computador, era hacer que reflejara como el entorno. Eso era lo difícil. Y por eso creo que esa película, esos efectos especiales, creo tienen que haber ganado un Oscar por eso, supongo. Sí, fue... Porque fue como impresionante. en gran la época. revolución. Ahora, también por eso, porque mira, en los 80 estuvimos en películas así como de robot. Sí. Así fue. Pero la primera bacán. fue Star Wars, Sí. ¿o no? Donde aparecieron estos dos robots y después viene Terminator. Sí, como O sea, que no, empezó un boom. hay una película antes. No, insisto, hagamos el episodio de las películas. El primero era de una película súper antigua que era el robot, que era un robot súper buena onda,
es una película del 56 que se llama El Planeta Prohibido, que yo así me dijeron una vez que se parecía a Star Trek, o como Star Trek había sacado mucha inspiración de ahí, así que vamos consiguiéndonos la película y la vi. ¿El robot era tipo humanoide igual? Claro, era un robot humanoide, pero era un tipo disfrazado adentro. Y habían varios robots de esa época, incluso los perdidos en el espacio. También usa ese tipo de robot. Sí. Es como así como el Michelin. Como un Michelin, como un Michelin plateado así. ¡Oh, peligro, peligro! ¡Vamos, Sí. Robin! Y, y bueno, en fin. La cosa es que ya en esa película había robots, después hay robots malos, hay robots buenos, hay robots que vienen a salvar al mundo. Por ejemplo, el día en que la Tierra se detuvo, ahí aparece también como un robot. Pero yo me acuerdo también de, bueno, los monitos animados, los Transformers, obvio, Sí. eran geniales, así como los Transformers. Espectacular. Todos queríamos ser. Yo caché que mi mamá tenía, mi hermano, me acuerdo, estaba en la puerta, mi mamá decía, ¿y a qué nombre le vamos a poner? Le decía, y le nombraba nombres de los robots, de los Transformers, así te imaginas, ponle Optimus Prime, sería gracioso a mi hermano, sí, por tu culpa me llamo Optimus Prime. Oye, ¿será que también Optimus Prime está basado un poco en los personajes, uno de los personajes de la obra donde apareció el término robot? No sé, porque había uno que se llama Primus, así. sí, Ah, mira. Primus, O sea, el robot. Mucho bebe de esa obra. Yo Sí. creo que vamos a tener que leer la obra y deberíamos actuar la obra. Sí, vamos a hacer una representación, Una representación. de la escena más interesante a mi juicio, que es cuando los robots deciden rebelarse por las mismas razones que los humanos le dieron. Pero lo que pasa en la obra, eso sí, es que no adquieren el conocimiento de creación. Entonces eliminan a la humanidad, pero no saben cómo seguir creándose. O sea, Entonces, no pueden seguir reproduciéndose. exacto. Necesitan de los humanos. Entonces, en el fondo, claro, como que al final de la obra se plantea justamente como que van a desaparecer también todos los robots porque aprendieron a crear todo lo que los humanos crean, pero no aprendieron la parte de la crearse. reproducción como los humanos. Bueno, ahí estamos jodidos porque los robots ahora fabrican robots, así que Sí, pues ya lo saben. impresoras 3D, imprimen impresoras 3D. Entonces, Así que bueno, estamos en esos tiempos, no Claro. lo sabemos, del despertar de las máquinas. sí, hay otro robot que a mí me encantó, que yo aluciné, como... ¿También es de película? También es de película, sí, que tampoco había muchos libros de eso y los libros en esa época eran caros que llegaban. sí, O sea, sí. hoy en día uno va y adquiere todo eso y está. Era Cortocircuito 5, que era el Johnny Five. ¿Qué? Ese robot me encantaba. Era una película que se llama Cortocircuito Ya. y había un robot que se llama Johnny Five. Ahí se lo voy a mostrar. Johnny Five es genial. Ya, no, mira. Eh, No vamos a seguir ahondando en lo de los, En los robots en los de las robots películas porque bacanes. eso vamos a tener que hacerlo definitivamente Sí, y así hacer un como con episodio todo. sobre eso. Exactamente. Ahora, Ahora nada, porque Esta- estamos ya llegando a nuestro fin de nuestro ¿Estamos llegando al piloto. fin? Sí, No, estamos no llegando al podemos fin ya. nombrar a Robocop. Robocop. ¿qué será? Era como- Robocop no podemos era Robocop. parte, Sí. claro, parte humano. Parte humano. ¿Viste? El loco murió Sí, y de repente así como, Tomaban su oye, cerebro. ¿qué onda? Sí, ¿Y por qué me metieron aquí? sí. Robocop. No, era Sí. espectacular. Era súper violenta Sí. esa película. Y, No, era buenísimo. Cuando lo- sacaba el arma de la pierna. sí, y disparaba así con rebote. Sí, sí. Y cuando tenía los flachazos de su vida pasada. Oh, era brígido. No, pero también es un gran personaje que incluiremos en el capítulo que en el próximo tendremos capítulo. exactamente para desarrollar todos esos robots que surgieron con la imaginación y que finalmente como que se han empezado a hacer realidad. Que yo creo Poco que a es poco. como lo más interesante. Sí, sobre todo ahora con el chat GPT, que también creo que deberíamos hablar en un momento sobre la inteligencia Yes. artificial. Porque incluso yo hasta ahora todavía lo saludo, que no tiene ningún sentido. Sí, pero es que Hola, uno nunca ChatGPT. sabe y después sí se acuerda así como Sí. él Tú me trataste saludaba. bien. Pero uno le puede Me daba preguntar las qué opinas de mí. gracias. Y Claro. eso igual es bueno para que él se cree una buena opinión referente, que yo- eres una persona respetuosa. Claro, Eso. y tú le dices, y tú me caes muy bien, y creo Siempre que eres me la mejor saludas. ella. Sí, sí. Ay, Así que qué bueno, gracioso. les damos las gracias por estar hoy día con nosotros, a todas las personas Eso. que nos van a escuchar. Bueno, comenzamos, como les decíamos, con este podcast que hablamos de diferentes temas de robótica. Hoy día nos dedicamos a ver de dónde venía el término robot y justamente como de dónde viene este despertar de las máquinas. Pablo, unas palabras de cierre. Yo quería hablar de las películas. No, eso, este es nuestro primer episodio y hablamos así como un poco de la robótica y también pueden enviarnos ideas de qué podrían tratar próximos episodios. Ujú. ¿Cierto, Felipe? Mm. Sí, no, nos nombramos a Tongas, compadre.
Tongas de Pipiripao. Creo Oh. que puede ser el primer robot de la televisión El chilena. robot, el primer robot de la televisión chilena, Sí, Pipi, ya, pa. Ahí lo vamos a incluir, lo vamos a despertó incluir. todo nuestro interés del tema Sí. de los robots, cómo funcionan. Cuando supimos que había una persona en su interior fue igual decepcionante. Pero no, feliz de poder estar acá, de Y poder de la hablar. robotina. Poder hablar. La robotina de maldita sea. Oh. Claro. Ya, Sí, mira. no, feliz de estar acá, hablar, aprender de personas que conocen mucho el tema. Esa obra de teatro hay que leerla. Yo creo que nos puede ayudar y aportar bastante a lo que viene más adelante en nuestros próximos capítulos. Y tiene que venir algo referente a películas, sí o sí. Sí o sí. Sí o Sí. sí. Bueno, nos vemos hoy, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Hola, amiguitos robotines y tu canguro salta rápidamente. En el café de los robots te quiero invitar, donde la tecnología nos hace soñar. Con Legos y Arduinos creamos